En Objetivo Local podemos ver a continuación la presentación del libro Casas Encantadas de Córdoba de José Manuel Morales, que se presentó en el Conservatorio de Montilla. Bueno, pues buenas noches. En primer lugar quiero agradecer, esto que se está viendo, ¿no? Vuestra asistencia. Y quiero señalar firmemente también mi agradecimiento a Juan José Navarro Hidalgo, que lo tenemos aquí, que es director del Conservatorio Elemental de Música. Él nos ha cedido este centro y colaborado en los trabajos para llevar a cabo este evento. Es un honor para mí esta presentación en Montilla de Enigmas y Misterios de Córdoba y tener aquí a su autor presente. Él es José Manuel Morales Gajete, nacido en Córdoba, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Loyola Andalucía. Este libro es muestra de entusiasmo y de pasión por contar la historia que casi nadie cuenta, pero que a todos nos apasiona. El trabajo de José Manuel Morales viene a sumarse a la larga estirpe de descubridores de la España heterodoxa, inexplicable y mágica. Una labor hermosa y más necesaria que nunca. Ahora sí, doy paso a José Manuel con una conferencia que estoy segura que será realmente apasionante para muchos de vosotros. Muchas gracias, disfruten del acto. Antes de empezar vamos a poner un book trailer, ¿vale? Un book trailer sería pues como el trailer de una película, pero de un book, de un libro. Y a raíz de ahí ya comienza José Luis con su intervención. En Enigmas y Misterios de Córdoba les traigo casos actuales que se están produciendo en estos momentos mucho más cerca de lo que imaginan. Conocerán el testimonio de personas con nombres y apellidos que están sufriendo fenómenos extraños en sus domicilios, en el hospital donde trabajan e incluso en nuestras carreteras. Y revelaré nuevos y sorprendentes secretos sobre la Facultad de Derecho. Además, les propongo un mágico recorrido por la Mezquita Catedral, durante el cual descubrirán sus enigmas, símbolos ocultos, leyendas e historias de fantasmas. Leer Enigmas y Misterios de Córdoba les meterá en la piel de un investigador de fenómenos extraños. Y créanme, esta experiencia les cambiará para siempre. Muy buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta conferencia sobre los misterios de Córdoba y Montilla. Como digo en toda la ruta misteriosa, si cada una de las piedras que tenemos a nuestro alrededor hablaran, ¿cuántas historias nos contarían? Estoy seguro que las piedras del castillo de Montilla nos hablarían de la niñez del gran capitán, seguro. También las piedras de la parroquia de Santiago nos hablarían de la homilía del maestro Ávila. La calle Córdoba nos hablaría de los milagros de San Francisco Solano y la Casa del Inca, por ejemplo, también nos hablaría de los escritos del ilustre escritor que allí vivió, el Inca Garcilaso de la Vega. También podemos encontrar piedras que han permanecido ocultas durante años, piedras que han sido testigos de los sucesos más escalofriantes que han tenido lugar en nuestra ciudad, piedras que hablan de misterio. Y cuando escuchamos la palabra misterio, ¿qué se nos viene a la cabeza? Podéis responder si queréis. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra misterio? Que no tiene explicación. No tiene explicación, se nos viene fantasma. De momento se nos viene la palabra fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Un fantasma puede ser una figura irreal, imaginaria, que no tiene cuerpo. Son supuestos espíritus que se manifiestan entre los vivos, tomando apariencia visible a través de sonidos, a través de aromas o bien moviendo objetos. Generalmente dan la impresión de ser tan reales como las personas vivas, aunque solo durante un periodo de tiempo.
Piedras, personajes, misterios, intentan sobrevivir día a día para no caer en el olvido. Ese olvido que tanta historia ha hecho desaparecer. Por eso es de admirar la labor de personas como José Manuel, que por su dedicación y gran labor en la investigación del mundo del misterio, permiten que nosotros, hoy por ejemplo, nos adentremos en este mundo gracias a su nuevo libro de Enigmas y Misterios de Córdoba. Es habitual en este tipo de actos y además creo que somos tres personas que nos apreciamos mucho y por tanto pues es inevitable. Yo antes de empezar también os voy a pedir tres cosas. En primer lugar, quiero que le demos un fuerte aplauso a Sole Raya, ya que lleva varios años realizando pues una labor inconmensurable aquí en Montilla. Está promulgando la cultura, está promulgando la lectura y creo que, y además, bueno, pues como sabéis, ella cuando se celebra la Feria del Libro de Córdoba Capital, pues ella va allí y promociona a los autores montillanos y bueno, pues está haciendo una labor y que no tiene parangón en Montilla. Por tanto, el primer fuerte aplauso quiero que sea para Sole Raya. El segundo aplauso va a ser, ya os lo imagináis, para José Luis Baños, ya que bueno, pues es un joven emprendedor que se está partiendo la cara por Montilla, que yo estuve hace una semana con él en Fitur y estuvo allí pues divulgando por medio mundo, y lo digo literalmente, estaba hablando con chinos, con ingleses, con franceses, divulgando los beneficios de Montilla y de su vino y bueno, y todas esas maravillas que tenéis aquí, las estuvo promulgando pues como os digo, pues por medio planeta, y eso creo que es una labor muy importante y que nos hace bien a todos y que debemos reconocerse. Así que el segundo aplauso quiero que sea para José Luis Baños. Y el tercer aplauso es para un grupo de personas muy importante. Porque, bueno, pues cada vez que me siento delante de un grupo de personas como en esta ocasión y abarrotáis la sala, me siento un auténtico privilegiado. Soy un privilegiado, hoy estoy aquí gracias a ese grupo de personas que hace posible pues, que este tipo de actos se sigan celebrando. Porque si no fuera por vosotros, porque vosotros pues sois los que os metéis en YouTube y veis los programas de Córdoba Misteriosa, sois los que comprasteis mi primer libro, La guía secreta de Casas Encantadas de Córdoba, sois los que a veces pues decidís pasar un sábado diferente y acudir a Córdoba Capital y hacer la ruta de Córdoba Misteriosa. Por tanto, gracias a vosotros, gracias a que vosotros amáis el misterio y pensáis diferente y queréis hacer cosas distintas, gracias a vosotros estoy aquí hoy. De hecho, si estoy aquí es por vosotros y también porque todas las personas que nos encontramos ahora mismo en esta sala tenemos ganas de aprender, tenemos curiosidad, sabemos que ocurren cosas que se salen un poco de la norma, que podríamos considerar insólitas y todos los que estamos aquí pues queremos saber más. Y por eso pues estamos aquí reunidos y por eso vamos a pasar hoy una noche de misterio que, como decía José Luis, queremos que sea muy participativa, es decir, a nosotros nos va a tocar llevar un poco ir guiando un poco la conferencia, pero nos gustaría que en cualquier momento, si tenéis algo que aportar, pues que levantéis la mano y que lo comentéis. Sobre todo al final habrá una ronda de preguntas en la que también os pediremos experiencias personales, porque nosotros pues dentro de nuestras investigaciones hemos descubierto algunas historias, pero lógicamente no las tenemos todas. Por lo tanto, nos gustaría también que nos ayudarais y que nos contarais pues qué historias nos hemos podido dejar en el tintero. Así que, como decía, el tercer aplauso es para ese grupo de personas muy importante, para ese grupo de personas que hace posible que hoy estemos nosotros tres aquí sentados sintiéndonos unos privilegiados y ese grupo de personas sois vosotros. Así que lo que quiero es que ahora en este aplauso sí que quiero que sea tan fuerte que es que retumben los cimientos del edificio. Pues José Manuel, que te deseamos lo mejor en esta aventura literaria, que ya sabes que nos lo pasamos muy bien cuando estuvimos recorriendo esos misterios de Córdoba, que volveremos contigo a las andadas y que vayas buscando algunos lugares más misteriosos para que hagas no otro libro más, sino cientos y cientos y cientos. Un besazo muy fuerte, que ya sabes que en el programa te queremos mucho. José Manuel, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy fuerte. Mío y todo el equipo desde la nave del misterio, ya lo sabes, este lugar que bien conoces, y además agradecerte la enorme labor, lo he hecho personalmente en varias ocasiones,
que está realizando. ¿Y por qué? Porque en España necesitamos, de verdad, a estas personas que peinan su provincia, que nos cuentan lo que ocurre. Yo no creo que haya más casos o menos en diferentes lugares, sino lo que hay son entusiastas que recogen esos casos que siempre han estado. Así que vuestra labor yo creo que es maravillosa, lo hemos hablado en más de una ocasión, yo creo que lo hacéis con la máxima asepsia y con el máximo entusiasmo e ilusión. Así solo hay un rumbo, que es el éxito, como tú ya estás conociendo. Y gracias a vosotros y otros muchos estamos recuperando a los cronistas auténticos de la España mágica. Eso es un honor, somos como una gran hermandad. Y de verdad, todos tenemos que estar muy, muy agradecidos, porque si no toda esta información se perdería. Así que a seguir recuperándola y a seguir, en el buen sentido, triunfando, haciendo lo que nos gusta, que es el mayor de los éxitos. Fuerte abrazo, compañero. Bueno, ¿qué podéis encontrar en el libro? Así a grosso modo, ¿vale? No, de momento no vamos a entrar en detalles, simplemente para que tengáis un poco una referencia de lo que podéis encontrar en Enigmas y Misterios de Córdoba. Está dividido en 4 partes: lugares misteriosos, enigmas de la mezquita catedral, conspiraciones y fantasmas, poltergeist y niños perdidos. La primera parte, lugares misteriosos, habla de lugares públicos a los que cualquiera de nosotros podemos tener que acudir en alguna ocasión. Hablamos de hospitales, hablamos de carreteras y hablamos de la Facultad de Derecho. Facultad de Derecho sí es verdad que si no vas a lo que vas, pues no vamos a tener que pasar, pero cualquiera podemos encontrarnos a acudir a un hospital, a visitar a algún familiar, o incluso encontrarnos, pues como esta noche, una noche lluviosa en la que las carreteras están oscuras, y por una carretera secundaria encontrarnos una figura en el arcén. En el libro he recogido tanto testimonios de personas con nombres y apellidos en los que se han tenido que enfrentar a situaciones totalmente imposibles en hospitales. Recordáis que los hospitales son lugares donde han fallecido muchas personas, y habla la parapsicología que uno de los motivos podría ser que estas personas al fallecer su energía se ha quedado impregnada en estos lugares. Por lo tanto, parece como que ese tipo de recintos son más proclives a que se produzcan apariciones o a que se produzcan fenómenos extraños. Las carreteras también son lugares misteriosos. Parece que en ocasiones nuestra mente nos juega malas pasadas. Y en el libro también recojo testimonios tanto de apariciones, lugares donde se están apareciendo. Hay puntos en las carreteras cordobesas, tanto de la capital como de la provincia, donde parece que es más frecuente el que se aparezcan esas figuras, a veces ensotanados, otras veces personas que parecen personas normales. Y bueno, se dan situaciones de todo tipo. A mí me han llamado mucho la atención los testimonios, y vuelvo a repetir, con nombres y apellidos. Aquí no es que no nos inventemos nada, es que no merece la pena contar una historia si no decimos quién lo ha vivido. Entonces, en el libro vais a encontrar el nombre, el apellido de la persona y en ocasiones incluso la fotografía. Y me ha llamado mucho la atención el descubrir que en Córdoba se producen casos de chicas de la curva. Todos pensamos que la historia de la chica de la curva es, bueno, pues la típica leyenda urbana que le pasa al amigo del amigo, pero en el libro recojo testimonios, de hecho 2 muy claros, en los que una persona ha subido a un autoestopista, una vez ha sido un militar, otra vez ha sido la hija de un amigo, y han estado hablando con esa persona y de repente esa persona ha desaparecido. De hecho, recuerdo, me impactó muchísimo el caso de un hombre que trabaja actualmente en Renfe, que es jefe de tren, vamos, lo que se llama conductor de tren, la persona que dirige el tren desde la cabina, y en una ocasión tuvo que hacer un trayecto y tuvo que desplazarse hasta Tarragona, porque él estaba entonces destinado a Barcelona y tuvo que ir a Tarragona porque se había quedado allí un tren averiado y tenía que ir en un tren vacío, sacar a todos los, trasladar, cambiar de tren a todos los pasajeros y volver al origen. Justo cuando iba a salir, él solo, iba a ir completamente solo en el tren, pues le hicieron una llamada de un superior y le dijeron que por favor llevara en el tren a la hija de un compañero, porque parece ser que había perdido por minutos el tren y bueno, iba a hacer ese mismo recorrido y le daba un poco igual. En vez de hacer el recorrido solo, lo iba a hacer pues con la hija de este compañero. La chica se montó, él estuvo hablando con ella, estuvieron hablando sobre su padre y demás. Él no conocía al padre, pero bueno, pues le estuvieron teniendo un rato pues bastante ameno en el que intercambiaron información. Hay un instante en el que al llegar a cierto paso a nivel, la chica se pone como loca, empieza a gritar y dice «pita, pita, pita». Entonces él, bueno, de forma inconsciente pita al llegar a ese paso a nivel
y justo cuando termina de pitar, mira al lado y descubre que la chica ya no está. Entonces se pone como loco, empieza a buscarla por todos lados. Recordemos que el tren va completamente vacío, él empieza a buscar entre los vagones. Podéis imaginaros un tren vacío buscando entre los dos vagones a ver dónde se ha escondido la chica, la situación bastante incómoda. El hombre tuvo que hacer lo que le quedaba de recorrido, lo tuvo que hacer completamente solo y mirando todo el tiempo atrás por ver qué pasaba con esa chica, dónde estaba. Cuando llega a su destino, lo primero que hace es bajar a la estación, hablar allí con los compañeros de Renfe y preguntarles que si conocían a esa chica y si conocían al padre, al compañero de Renfe. Y lo primero que le dicen es que sí, claro, que todos lo conocen. Ese hombre se hizo un poco célebre porque su hija había fallecido, la chica estaba cruzando, iba hacia la playa, iba con su motocicleta y estaba cruzando las vías del tren. En ese momento llegó el tren y la atropelló. ¿Os imagináis en qué paso a nivel ocurrió esto? Bueno, pues casos como este están en el libro y, como digo, con nombre y apellido. Recuerdo esta persona mientras me lo contaba, estábamos cenando. Era una cena de muchas personas, no nos conocíamos apenas, pero a partir de ahí hicimos una gran amistad porque lo que este hombre me contó, Gaspar, que es su nombre, pues me llegó al alma y además él lo contaba todavía después de que eso había ocurrido, había pasado hace casi 20 años, pues me lo contaba todavía con los pelos de punta. Además, me decía que habitualmente era algo que no le había contado prácticamente a nadie. Me lo contaba a mí porque sabía que yo lo iba a entender o que yo, como he escuchado muchos casos de este tipo, pues no iba a tomarlo porque estaba loco. Y de hecho, bueno, pienso que no es que no esté loco, sino que es que hay muchos más casos de los que nos imaginamos. Pues entonces vamos a encenderla. Sí, porque es verdad que se crea un clima más cálido, más íntimo, más misterioso con la luz apagada, pero también es cierto que los compañeros, hombre, ya que han venido, si al final llevan el vídeo en negro, pues les van a decir que... Así que creo que es mejor que bueno, pues que sacrificamos un poquito de misterio, pero que quede constancia de todos esos enigmas que estamos tratando de analizar esta noche. Y hablando de lugares misteriosos, ya hemos repasado un par de ellos de aquí, de Montilla, y ahora vamos a hablar de uno de los más misteriosos que tenemos en Córdoba, en toda Córdoba. Y esa es la mezquita catedral. Una mezquita catedral que en su propia historia, aunque todos la hemos estudiado en el colegio y nos han contado una versión un poco bonita, donde quedan muy bien los musulmanes, quedan muy bien también los cristianos. Parece que cuando uno empieza a analizar esa historia oficial que nos han contado, parece que las cosas no son como parecen. Y es que hay una parte que no sé si alguna vez os la habéis planteado, y es que la mezquita catedral esté hoy día en pie, ya es un misterio de por sí. Y alguno dirá, bueno, ¿qué está diciendo este hombre? Parece difícil imaginarse una Córdoba sin su mezquita catedral, pero pararos un momento a pensar. Córdoba dicen que en el siglo X, ¿no?, tenía más de 1000 mezquitas. Entre el siglo X y el siglo XI tenía más de 1000 mezquitas. Todas estas mezquitas fueron destruidas cuando llegaron los conquistadores cristianos. En 1236, Fernando III el Santo conquista Córdoba, destruye todas las mezquitas, encima monta su iglesia fernandina, ¿no? Santa Marina, San Agustín, todas las iglesias fernandinas. Y precisamente la gran mezquita, la mezquita Aljama, el símbolo más importante del predominio musulmán durante siglos, lo respeta. Eso no es algo habitual. De hecho, en el resto de ciudades ocurrió lo mismo, en el resto de ciudades de Al-Ándalus ocurrió lo mismo y, sin embargo, no fueron respetadas esas mezquitas. Y también eran muy hermosas y muy bellas. Sin embargo, esas no fueron respetadas. ¿Por qué la de Córdoba fue la única que fue respetada? ¿Por qué Fernando III el Santo no destruyó la mezquita de Córdoba y construyó una catedral? Y hoy día tendríamos una catedral pues parecida a la catedral de Sevilla, parecida a la catedral de Jaén. Sería una catedral muy bonita, pero no tendría lo que tiene de específico, lo que tiene de único la mezquita catedral, que es que reúne en un mismo sitio, en un mismo edificio, tiene símbolos musulmanes y símbolos cristianos. Eso no ocurre en ningún otro recinto del mundo. Eso solamente ocurre en Córdoba. Eso es lo que le da ese aire de misticismo, ese aire especial que tiene esa mezquita de Córdoba.
Bueno, pues esa extraordinaria resistencia que no se ha conocido en ningún otro punto del planeta es un misterio en sí mismo. Algunos dicen que podría deberse, bueno, pues a que era muy bella la mezquita, pero ya os digo, no parece que eso tenga mucho sentido. Estamos hablando del símbolo más importante del rival, del enemigo para ellos. No es muy habitual que se haya respetado. Sin duda, el mayor misterio sobre la mezquita catedral es su orientación. ¿Una mezquita para qué sirve? Una mezquita es un lugar donde los musulmanes acuden 5 veces al día para rezar y dirigir sus rezos hacia la Meca. ¿Cómo saben que están dirigiéndose hacia la Meca? Pues se dirigen hacia una pared que se llama la quibla. La quibla de todas las mezquitas debe estar orientada hacia la Meca. Sin embargo, la de Córdoba no está orientada hacia la Meca. La de Córdoba está orientada hacia el desierto del Sáhara, hacia la República de Argelia. Es decir, que mientras que todas las mezquitas del mundo están orientadas hacia un punto, el punto que para ellos es el más sagrado, la de Córdoba está totalmente desorientada. Es más, la desorientación de la de Córdoba es de 57 grados. Algunas personas dicen que podría deberse a la inexperiencia de los constructores, que cuando se construyó pues no estaban muy preparados y que pudieron equivocarse calculando. Pero una equivocación de 10 grados, de 15 grados, es normal. De hecho, el resto de mezquitas que se han conservado tienen una desorientación pues de 10 grados, de 12 grados, la que más de 20 grados. Pero la de Córdoba tiene 57 grados. Es que apunta a otro continente, es que no estamos hablando de poco. Por lo tanto, eso es un misterio importante. Y desde luego que no es un error de cálculo. 57 grados, apuntar a otro continente no es un error de cálculo. ¿Qué puede ser lo que ha provocado esto? Algunos apuntaban, los historiadores más serios suelen apuntar a la rebeldía de Abderramán I. Abderramán, recordemos que tuvo que huir de su ciudad. Los omeyas eran quienes dominaban todo el imperio de Oriente. Y cuando el clan rival, los abasíes, deciden que quieren dar un golpe de estado, asesinan a todos los omeyas, matan a toda la familia de Abderramán, y Abderramán I es el único que consigue sobrevivir, consigue escapar, llegar hasta África. Allí en el norte de África, en el desierto del Sahara, es donde junto a las tribus bereberes se forma en el arte de la negociación, en el arte de la guerra, donde aprende, donde empieza a formar su ejército. Y cuando ya tiene su ejército formado es cuando ya cruza la península y empieza a conquistar al Andaluz. Cuando consigue conquistar al Andaluz, pone su capital, funda su capital en Córdoba, convierte Córdoba en la ciudad más poderosa de ese momento de la historia. Sabéis que en aquel momento, bajo el reinado el emirato de Abderramán y luego el califato y demás de sus sucesores, Córdoba se convierte en la capital del mundo, en la ciudad más poblada, la que tenía foco de cultura y demás. Pero lo curioso es que él funda su emirato y lo que quiere es, de hecho, demostrar que no tiene nada que ver con los que habían matado a su familia. No quería tener nada que ver con ninguna relación con la tribu de los abasíes. Eso podría explicar el que él, en vez de orientar su mezquita, su gran mezquita, hacia donde decía la tribu de los abasíes, pues la oriente hacia otro lugar. Pero claro, eso parece que tiene lógica. Pero luego, cuando se han descubierto algunos enterramientos de la época, parece que esos cuerpos esos cadáveres sí estaban orientados correctamente hacia la Meca. Entonces, ¿qué explicación tiene que los enterramientos sí estén correctamente orientados y los rezos no? Es decir, los cordobeses, los musulmanes cordobeses, durante siglos han estado rezando hacia un lugar que estaba en el desierto del Sahara. No tiene ningún tipo de explicación. Quizás los más prácticos lo que dicen es que simplemente la mezquita aprovechó las construcciones anteriores. Antes de la mezquita había ahí una especie de catedral, una capilla, una basílica visigoda. Y algunos dicen que directamente, pues, encima de la basílica visigoda hicieron la mezquita y que así, pues, era mucho más cómodo. Sin embargo, esto también tiene un montón de contradicciones, y es que construir encima de la basílica visigoda no era lo más cómodo. De hecho, era un problema, incluso porque tenemos el río al lado. Cuando la mezquita tuvo que ser ampliada en varias ocasiones, se encontraron siempre con el inconveniente de tener el río y de no poder ampliar en esa dirección y tampoco en las otras porque ya había casas. O sea, que el lugar no era ni mucho menos bueno desde el punto de vista arquitectónico. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso nos lleva al siguiente enigma. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que obliga a estas personas
a decidir que tienen que montar su mezquita, su gran lugar de poder, su gran lugar de oración, precisamente en ese promontorio. ¿Es que no había otro llano en Córdoba? ¿Es que no había otro terreno en Córdoba? Entonces no estaban los barrios construidos, Córdoba era solo el centro. O sea, fijaos si tenían terreno para construir una mezquita y poder ampliarla hacia donde quisieran. Y no, deciden hacerlo ahí, justo donde los cristianos deciden montar su catedral justo sobre la mezquita. Los musulmanes deciden crear su mezquita justo sobre la basílica cristiana, sobre la basílica visigoda, que hacían el culto arriano. Pero es que los visigodos, y aquí viene lo curioso, montan su catedral, montan su basílica visigoda justo sobre donde los romanos habían montado ya también antes un templo, habían levantado un templo en honor al dios Juno. ¿Esto qué explicación tiene? Bueno, pues, en mi opinión, este lugar debe tener algo. No sé si cuando habéis entrado a la mezquita catedral y habéis paseado por ella, habéis sentido algo. Es posible que el hombre de hoy en día, que fijaros cómo estamos aquí, rodeados de tecnología, todos tenemos nuestros móviles, nos lo dan todo hecho la tecnología, hayamos hoy de alguna manera dejado de sentir el poder que emana la Tierra, hayamos dejado de sentir algunas sensaciones que nuestros antecesores, nuestros predecesores sí que podían sentir. Así que de alguna forma yo pienso que ese lugar tiene algo, que el hombre primitivo, que los cordobeses primitivos, sabían leer, sabían entender, sabían sentir, y nosotros, pues hoy ya, hombres y mujeres del siglo XXI, somos totalmente planos, hemos dejado de saberlo, de sentir, hemos dejado de percibir toda esa energía, pero ese lugar debe tener algo, porque si no, generación tras generación, civilización tras civilización de las que han ido llegando a Córdoba, no hay otra explicación para que uno tras otro siempre hayan elegido el mismo lugar. Esa tierra, ese promontorio junto al Guadalquivir, debe tener algo mágico y misterioso que nosotros pues quizás no entendemos. Antes hablábamos de la historia y leyendas tanto de Santa Clara como de la parroquia de Santiago. Ahora, sin embargo, vamos a hablar de historia y leyendas, pero que suceden actualmente. Vamos a hablar primero del Parque de Bomberos y seguidamente del Colegio San Luis y San Ildefonso. ¿Por qué digo que ocurren actualmente, supuestamente? Son historias que una vez que nosotros comenzamos a hacer la ruta misteriosa, diferentes personas se ponen en contacto con nosotros y nos informan de esta historia. Esta historia es que algunas personas pues dicen que le suele ocurrir cosas algo extrañas. Entonces, una mujer en concreto nos contaba que tenía un familiar en el Parque de Bomberos y allí había algo extraño en cuanto al tema de que en la parte superior de este Parque de Bomberos se escuchaban como sillas arrastrarse, mesas arrastrarse, ruido, como reflejos de gente pasando rápido, y en verdad pues no había nadie. Nosotros fuimos hasta el Parque de Bomberos, pudimos hablar con algunos de los bomberos, y allí en el Parque de Bomberos pues encontramos las dos opiniones. Por una parte, bomberos que en su vida han visto nada, llevan toda la vida trabajando en el Parque de Bomberos, y por otra parte, bomberos que sí tienen ese miedo de sentir esos ruidos extraños y en la planta de arriba no haber nadie, no saber darle explicación. Y de hecho también nos contaron que en un caso concreto hubo una subida de tensión, entonces salió humo de diferentes ordenadores, se fue la luz, salió humo de diferentes ordenadores, teléfonos, luego volvió la luz y todo funcionaba a la perfección. No saben si fue una subida de tensión normal o pudo ver algo extraño. Hemos investigado un poco más acerca del Parque de Bomberos y sabemos que en sus días fue una fábrica de harina, y la parte derecha del Parque de Bomberos, donde actualmente está el gimnasio, por una casa de señores. Cierran la fábrica de harina y permanece el Parque de Bomberos entre los años 80 y 90, permanece cerrado. Entonces, estando cerrado, allí es lógico que cuando a lo mejor la feria de Montilla, cuando era en el paseo de abajo, pues venían feriantes, venían mendigos, entraban allí a dormir, vamos. Pudimos hablar con un municipal ya jubilado y nos comentó que en ese periodo de tiempo, entre los 80 y el 90, un mendigo de los que había allí alojados, en el hueco de la escalera se ahorcó. El hueco de la escalera de la casa se ahorcó.
Entonces eso de alguna forma nos hace pensar que estos ruidos extraños que hay en el parque de bomberos nunca podemos confirmarlo, puesto que hay personas que sí dicen que ocurre y otros bomberos que no sienten nada, pero nos hace pensar que esos ruidos pueden ser o tienen que ver algo con este ahorcamiento. También podemos destacar del parque de bomberos que posteriormente, en 1992, sale ardiendo y ya pues una vez que es rehabilitado, abre como parque de bomberos. Y quiero contar una leyenda también vinculada a este parque de bomberos. Como sabemos siempre, bueno, el parque de bomberos está justamente al lado de la vía del tren y pude hablar con uno de los bomberos que me contaba cómo un familiar de pequeño recuerda como un municipal, bueno, un guardia, un policía de la época, iba con la cabeza de una mujer en la mano, allá los vecinos del lugar, diciendo que si alguien conocía a esa mujer. Una mujer que se había suicidado allí en la vía del tren y este guardia con la cabeza de la mujer en la mano preguntando a los vecinos por si alguien la conocía. Y después de este caso, de este misterio del parque de bomberos, pasamos al siguiente misterio y para eso nos vamos a ir hasta el Colegio San Luis. No quiero alertar a nadie, no quiero que no matriculáis a los niños en el colegio. Como siempre me gusta comentar, yo no puedo afirmar qué ocurre, pero como hay gente que ha hablado conmigo y en verdad me ha contado esta experiencia, yo quiero transmitiros la leyenda, no la afirmación de qué ocurre, sino la leyenda. El Colegio San Luis San Ildefonso es uno de los colegios más antiguos de Montilla. De hecho, tiene 300 años de antigüedad aproximadamente. En un principio se llamaba Colegio de San Ildefonso. ¿Por qué se llama posteriormente San Luis San Ildefonso? Todo fue porque San Luis se le aparece a una de las monjas que había en el convento de Santa Clara, en concreto a Sorana de la Cruz, y San Luis le comenta que los marqueses de Priego que no podían tener hijos, pues iban a tener un hijo varón que iba a ser heredero de todo el marquesado de Priego. Efectivamente, pues los marqueses de Priego tienen a su hijo y como agradecimiento construyen el oratorio de San Luis. Entonces, posteriormente, la primera parte de San Ildefonso, construyen el oratorio de San Luis, pasa a llamarse Colegio San Luis San Ildefonso. ¿Qué puedo comentar de este colegio? Ha habido personas que han venido a la ruta misteriosa, mujeres de 40 y pico, 50 años, chavalas de 20, 20 y pico años, y hay quien se emociona cuando cuento la historia. Una de las partes donde está en concreto la parte del antiguo Cinema Palacio, que es la parte del teatro. Creo recordar, o al menos me lo han contado así, que aquella era la parte donde antiguamente estaba la parte de la interna, la niña interna. Entonces, una niña muere, estamos hablando hace 80 años aproximadamente, una niña muere, una de las internas, y desde entonces, en el teatro del colegio, hay quien dice ver en los vestuarios una niña vestida de ballet que nadie conoce. Todo no acaba en los vestuarios del colegio, sino que también en el teatro del colegio hay quien dice ver a una niña vestida de ballet y que comienza a bailar justamente encima del escenario. Eso me lo han contado mujeres que tienen, como bien he comentado, 50 años, 50 y algo, y me lo han comentado también antiguas alumnas que pueden tener ahora mismo en torno a los 20 y pico años. Entonces ahí queda un poco la duda de si es verdad que este caso queremos investigarlo o intentar investigarlo más a fondo, por saber si ha pasado algo en concreto o no, o es simplemente fruto de la imaginación. De todas formas, luego al final de la conferencia, como bien ha comentado José, nos gustaría escuchar si alguien puede aportar algo o alguien en concreto ha tenido alguna visión o alguna experiencia. Y después de esta historia, pues seguimos escuchando y disfrutando con la leyenda y misterio de José. Bueno, pues lo que voy a contar ahora ya es uno de los dos casos que a mí más me han marcado en mi vida. De hecho, como os decía, en vez de contaros ya casos por encima de qué va el libro, creo que más o menos ya os habéis hecho una idea, lo que sí que voy a contar es dos casos a fondo. Son dos casos que los dos han aparecido en Cuarto Milenio y cada uno de ellos me ha marcado por un motivo. Porque fue nuestro primer gran caso, el primer caso en el que, bueno, pues podríamos decir que de una historia que no se conocía llegamos a una conclusión totalmente sorprendente y que nos marca totalmente. Esa mujer que tenéis en la imagen se llama María.
De hecho, el libro, una de las personas a las que está dedicado es a ella. Pues por un lado porque representa a todos los testigos. En un libro de estas características, el testigo, la valentía del testigo es imprescindible, ya que si la persona me deja dar su nombre, pues ese caso tiene mucho más valor que si no me deja darlo. Si no me deja darlo, podría habérmelo inventado yo, entonces no tendría gracia. Por tanto, que una persona aparezca incluso en la televisión y demás contando lo que le está pasando, pues ya demuestra un gran valor. También es verdad que hoy en día ya es mucho más fácil. Hace unos años, hace 10, 15 años, pues eran temas mucho más tabú. Hoy en día podemos hablar, gracias a programas como Cuarto Milenio, que llevan 11 temporadas hablando de estos temas y tal, pues ya parece que cada vez es menos tabú, cada vez se habla más de estos temas, y fijaros cómo hoy, por ejemplo, pues estamos aquí un montón de personas hablando de estos temas. Bueno, pues esa mujer, lo que me contaba, cuando esa mujer nos llama, nos escribe por Facebook, y nos cuenta que en su casa están sucediendo fenómenos muy extraños que a ella le tienen bastante inquieta, a ella y a su familia. Ella vive con su marido, con sus 2 hijos. Ella tenía 3, falleció uno joven y se quedó con 2 hijos. También con su nieto, el hijo de su hija. Y parece que toda la familia está viviendo fenómenos inquietantes. Ella dice que, por ejemplo, está fregando los platos y en la planta de arriba empieza a escuchar estruendos, empieza a escuchar ruidos muy fuertes. También en el pasillo parece que ven sombras que parecen andar, caminar, y ella incluso llega a sufrir una agresión. Esto es un fenómeno muy extraño, pero en ocasiones ocurre. Ella dice que hay un momento en el que se sube a una silla porque se le ha descolgado el tendedero y se cae de la silla, pero con los pies por delante. Es decir, tú te puedes caer pues resbalándote con los pies pero ella dice que es que se cae como si le hubieran empujado directamente, como si le hubieran empujado de los muslos, le hubieran empujado por detrás. Ella siente como una fuerza que le empuja y que le tira de la silla. De hecho, a ella le costó bastante tiempo recuperarse de esa lesión. Pues ella dice que siente una presencia muy agresiva en la casa, una presencia que parece que les quiere molestar. Hay veces que en tu casa pues se mueven los objetos y no tienen ningún sentido, pero ella dice que lo que presiente es negativo. De hecho, cuando hablamos con toda su familia, porque lo primero que hacemos nosotros para tratar de averiguar si un caso nos puede valer o no, es hablar con la familia y comprobar si ve las mismas cosas. Si en una familia solo la madre percibe las cosas y el resto de la familia no, pues normalmente descartamos el caso, normalmente. En este caso la familia todos decían lo mismo. El hijo sabía que pues su sobrino, los juguetes de su sobrino a veces, incluso estando apagados, se encendían solos, incluso sin pilas se encendían y se ponían en marcha. También recuerdo que me decían los hijos que escuchaban ruidos como de caja, decían que por la escalera que escuchaban como si alguien arrastrara caja, una cosa muy extraña. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues empezamos a investigar el pasado de la casa, empezamos a tirar de archivos, empezamos a buscar en libros antiguos, en los paseos por Córdoba de Ramírez de Arellano descubrimos que aquello fue también una fábrica de harina, que allí también hubo una fábrica de paños, hubo también un asilo de ancianos, pero la investigación histórica nos dio pocos resultados. Lo que hicimos fue también preguntar a los vecinos, y los vecinos nos dijeron que antes de que ellos se instalaran, de que María y su familia se instalaran en esa casa, vivía un matrimonio que eran fantásticos, un matrimonio que parecía de película, lo bien que se llevaban, y en cierto momento parece como que al hombre empieza a írsele la cabeza. Ellos tenían un cactus, en el patio central tenían un cactus que dicen que era la envidia de toda Córdoba, que iban incluso de revistas internacionales a hacer fotos del cactus, de lo importante que era ese cactus, y dice que a este hombre empezó a agriársele el carácter, empezó a volverse cada vez más huraño, y que en cierto momento tuvo una discusión tan fuerte con su mujer que cogió un hacha y cortó el cactus ese del que tan orgullosos estaban ellos. Bueno, los vecinos incluso rumoreaban que es que esa casa le había hecho a este hombre perder el sentido. No parece que tuviera a priori no parece que eso tuviera mucha lógica. Pero cuando seguimos investigando, al final sí que descubrimos quién había vivido en esa casa. Y lo vamos a ver en el siguiente vídeo. Este vídeo es de Cuarto Milenio. Jueves 28 de enero de 1943. A última hora de la mañana, Francisco Reyes abre su barbería de la calle San Pablo de Córdoba para afeitar a un amigo de la infancia.
discusión, el barbero rebana el cuello de su antiguo compañero de colegio. Este hombre degolló a su compañero de pupitre, a un amigo de la infancia, lo degolló y luego, para deshacerse del cadáver, no se le ocurrió otra cosa más que descuartizarlo, y todos esos trozos del cuerpo los introdujo en bidones de jabón que él tenía escondidos en la trastienda de su local, y estos trozos se fue deshaciendo de ellos poco a poco. Cada vez que salía del trabajo y se dirigía a su domicilio, situado en Campo Madre de Dios, envolvía ese trozo del cuerpo en una toalla y cuando pasaba por la orilla del río lo dejaba caer para que él se lo llevara la corriente. Al volver ya tenía él todo preparado, abrió la puerta y estaba muy nervioso. Francisco Reyes fue detenido a los pocos días y fusilado siguiendo la ley de justicia militar. Desde entonces, una extraña maldición parece sobrevolar el local en donde se encontraba la barbería y la propia casa en donde vivió el asesino. Descubrimos que en la casa en la que vivió el barbero, el asesino de esta barbería, en los años 40, actualmente están sucediendo fenómenos extraños. Y es que resulta que la mujer que vive en ella nos cuenta que le pasa absolutamente de todo, las luces se le encienden y se apagan, ven sombras por ahí, escuchan ruidos. Ante la espectacularidad de los fenómenos, Cuarto Milenio se acercó al domicilio cordobés para realizar una investigación sobre el terreno acompañado de la sensitiva Paloma Navarrete. Paloma, estamos en casa de María. Vas a comenzar a realizar un periplo con tu péndulo. No sabes absolutamente nada de la historia de este lugar ni de los hechos que han sucedido o han podido suceder. Así que te vamos a dejar sola unos minutos para que intentes conectar con las esencias, los espíritus, como queramos entender lo que hay aquí en este lugar. Intenta también interactuar con ellos, a ver qué te cuentan, o nos lo cuentas a nosotros. Vale. Pues aquí el campo está perfectamente. Este es un lugar en el que el campo magnético es el campo de la zona. Uy, aquí se para el péndulo. Deja de girar a la derecha. Y empieza a girar a la izquierda. Y aquí en este sitio mucho peor. Y por esa escalera baja alguien. Bueno, la luz se ha averiado, no se puede encender. No, sí, darle a la luz, darle a la luz. Bueno, lo que habéis visto es simplemente la investigación que hace Cuarto Milenio. Cuarto Milenio, de hecho, bueno, como preveo que ahí puede haber alguna presencia, porque de hecho mi compañero y yo vamos a ese domicilio, y lo que ya habíamos averiguado es que allí había vivido el cobrador que había asesinado a Enrique Gallego. No sé si os suena la historia del barbero de la calle San Pablo de Córdoba. Esto es un hombre, por si en el vídeo no ha quedado muy claro, esto es un hombre que en los años 40, un compañero suyo, era un barbero, un compañero suyo, amigo desde la infancia, le está afeitando, parece que empiezan a discutir por un motivo que se desconoce incluso a día de hoy, y le degolla. Pero luego, como no sabe cómo sacar el cuerpo de la barbería, porque la calle San Pablo es la que está cerca del ayuntamiento y por allí pasaba mucha gente, lo que se le ocurre es que en la trastienda de la barbería lo esconde, lo mete en unos bidones y lo descuartiza. Y de manera que cada vez que salía del trabajo, por la mañana y por la tarde, él vivía en Campo Madre de Dios, en la casa de esta mujer, y lo que hacía es que envolvía en papel de periódico un brazo, envolvía en papel de periódico una pierna, un trozo, se lo escondía y se iba camino por la ribera. Cuando pasaba junto al río, por allí por donde está el molino de Marcos, tiraba un pedazo, se iba para su casa. Al día siguiente, otro pedazo y se iba para su casa. Y diréis vosotros, bueno, y si se hizo del cadáver, ¿por qué lo pillaron? Pues lo pillaron porque hubo una parte de la que no fue capaz de deshacerse. ¿Sabéis cuál fue?
Bueno, pues si sabéis la historia mejor que yo. Efectivamente, nunca fue capaz de deshacerse la cabeza, porque parece ser que a esa cabeza se le habían quedado los ojos abiertos y él no era capaz de cerrárselos. Le tenía tanto miedo, parece ser que en la trastienda tenía todos los trozos, pero la cabeza estaba allí como coronando. Estaba allí con los ojos abiertos, parece, y él pensaba que incluso le estaba juzgando. De manera que cada vez que él entraba a la trastienda se creía que esa cabeza incluso le estaba siguiendo con la mirada. Y a él eso le daba tanto terror que cada vez que lo veía volvía a salirse. Nunca fue capaz de deshacerse de la cabeza y por eso cuando la policía empezó a investigar, al final lo acabaron encontrando. Bueno, pues, como os digo, Francisco Reyes se llamaba el asesino y el asesinado Enrique Gallego. Y lo más curioso de todo esto es que nosotros cuando Paloma Navarrete, la medium, la sensitiva, como queráis llamarlo, más famosa de España porque trabaja en Cuarto Milenio, casi todos los domingos hace alguna investigación, sé que muchos de vosotros no creeréis en mediums, yo tampoco creía, pero cuando conocí a esta mujer mi punto de vista cambió. ¿Por qué? Os cuento cómo fue lo que nos ocurrió con ella, a esa mujer que tenemos ahí. Pues fijaros, cuando llegamos allí, a ella no le habíamos contado absolutamente nada del caso. Vamos, os garantizo que yo no le había contado nada porque era el primero que quería saber si esa mujer adivinaba o no adivinaba cosas. Nada más llega a la casa, lo primero que nos dice, aquí abajo, en el suelo, empieza a pisar el suelo y dice, aquí hay muertos, aquí hay gente enterrada. Y decimos nosotros, pues mira, la primera que se ha equivocado, porque aquí no nos consta que aquí haya habido cementerio ni haya habido nada, así que no acierta tanto. Eso es lo que yo pensé. Luego, lo siguiente, me acuerdo que lo habéis visto en el vídeo cuando dice, por ahí baja alguien, ¿no? Bueno, pues ella decía que estaba viendo a un hombre bajar con unas cajas. Ella no había hablado todavía con la familia, no sabía absolutamente nada. Y ella decía ver a un hombre que bajaba arrastrando cajas. ¿Os acordáis que la familia, los hijos decían que escuchaban ruido de arrastrar cajas? Bueno, eso sí podría cuadrar con la historia que nosotros habíamos investigado, porque allí había habido una fábrica de paños, hubo industria, por lo tanto podría haber ahí una fábrica en la que arrastraran cajas. Bueno, eso podría tener un sentido. Luego dio una fecha, y por eso os digo que Paloma es tan especial, porque hay medium que dicen, pues este año va a haber un terremoto, y claro, con lo grande que es con lo largo que es el año, seguro que en todo el mundo va a haber un terremoto. 2016 ya os auguro yo que va a haber alguna desgracia en el mundo, pues va a haber muchas, es fácil. Pero lo difícil es dar nombres, apellidos y fechas concretas, y Paloma las dio. Paloma nos dio una cifra. Ella estaba hablando con un espíritu, según ella, que ella le preguntó su nombre, y ese espíritu le dijo que se llamaba Enrique. En nuestra historia, ¿había algún Enrique? El asesinado. Claro, diréis vosotros, pero el que vivía ahí en la casa era Francisco, o sea que dijo el nombre del asesinado. No tiene sentido. Bueno, vamos a ver luego más adelante. Le pidió una fecha a ese Enrique, y ese Enrique dio una fecha, 1890. Este crimen ocurre en 1943, o sea, 53 años después. Tampoco parecía eso tener ningún sentido. Y luego nos da también un nombre de mujer, Magdalena. O sea que tenemos varios datos. Paloma dice que hay gente enterrada, ahí se equivoca. Dice que hay un hombre que subía por las escaleras con cajas, ahí podría acertar. 1890, no parece tener sentido. Enrique, podría tener sentido, pero hay que ajustar eso. Y Magdalena. Con todos estos datos empezamos a investigar luego, mis compañeros y yo. Y en 1890 descubrimos que Enrique Gallego, ese cobrador que es asesinado, nace en 1890. Ojo a la curiosidad, ¿no? Si Paloma lo ha dicho por curiosidad o por casualidad, ya ahí tenemos una casualidad muy interesante, ¿no? 1890 es el año en el que nace el cobrador asesinado. Y le pregunto yo a Paloma, digo, oye, ¿y qué sentido puede tener que esté allí el asesinado y no el asesino? Y nos dice ella, bueno, yo me he encontrado casos en los que alguien que ha sido asesinado se encuentra en la casa del asesino por venganza, porque lo que quiere es molestar a su familia y de alguna manera lo que quiere es perturbar a los vivos. ¿Podría tener sentido entonces que esas agresiones que ha sufrido María hayan sido provocadas por esta persona asesinada que de alguna manera pues quisiera perturbar a quien le ha hecho daño, pensando que la familia que vive hoy allí es todavía la familia del barbero? Luego
cuando nos ponemos a investigar también descubrimos una cosa, y es que pregunto absolutamente a todos los historiadores de Córdoba, nadie me sabe decir nada sobre si allí pudo haber algún cementerio. De hecho, en los libros de historia no aparece ningún cementerio. Pero entonces, haciendo otra cosa, nos encontramos con una pintura, una acuarela de un pintor francés que se llama Pierre-Marie Baldi. No sé, en francés se dirá Pierre-Marie Baldi. Y este hombre parece ser que iba dando vueltas por el mundo, iba haciendo viajes por el mundo y pintaba lo que veía. Y encontramos una acuarela que está pintada en el siglo XVI, de cuando este hombre pisó Córdoba, y está hecha desde una zona mucho más lejos de donde está la Casa de María, en la que se ve pues la Puerta de Baeza, es decir, por donde está la Facultad de Derecho. Todo eso se ve desde la montaña, se ve Córdoba, y en esta acuarela, justo donde está la Casa de María, aparecen 3 picas de la Inquisición, 3 cruces de la Inquisición. Pronto me pongo en contacto con la Casa Sefará, Sebastián de la Obra, uno de los máximos expertos en Inquisición en Córdoba, en el legado sefardí, y él me dice que él no tiene constancia que allí hubiera un quemadero de la Inquisición, que pudo haber alguno puntual en el momento, en 1600, he dicho antes del siglo XVI, siglo XVII, en 1690, que es cuando se hace esta acuarela. Es decir, que Paloma vio allí gente muerta, gente enterrada, en un sitio del que ningún historiador tenía constancia que allí se hubiera quemado a gente, y efectivamente la Inquisición mató allí a gente. Luego había acertado lo del hombre. La fecha podría tener relación con este asesinado, con Enrique. Recordad, Enrique no es un nombre, no es como si dice en Córdoba Rafael, que puede haber muchos. Enrique no es un nombre tan habitual. Pero es que dio otro nombre muy curioso, Magdalena. ¿Qué relación podía tener el nombre de Magdalena? Que este sí que no es un nombre tampoco muy habitual. Pues, después de darle muchas vueltas, no consigo averiguar nada. Y es Nacho Ares el que una noche me manda un correo y me dice, mira lo que he encontrado. Y me manda la esquela que había salido publicada en el periódico de Enrique Gallego. Y en esa esquela dice, tu mujer, creo que es Trinidad, y tu hijo te recuerdan, y sus hijos se llaman uno Antonio, otro Pedro, otro Enrique, y su hija se llama Magdalena. Os podéis imaginar cómo nos quedamos todos cuando esta mujer había dado datos que, como os digo, no es solo que nosotros no le hayamos contado la historia, porque yo quería saber si ella veía o no veía cosas, sino que es que descubrí un montón de detalles que es que nosotros no los conocíamos en ese momento. Y a partir de ese momento empecé a creer que lo que esta mujer dice, pues normalmente se cumple. Pero bueno, hablando de personas con capacidades especiales, capacidades extrasensoriales, yo ya os lo he dicho, sé que algunos creeréis y otros no creeréis en los medios en general ni en Paloma. Creo que tenéis que vivirlo para saber lo que es este tipo de cosas. Pero bueno, creo que aquí también tenéis algunas personas con poderes especiales o no. No lo sé, nos lo va a contar José Luis. Yo desconocía por completo a esta mujer y solo me comentó pues, que fue una persona de gran importancia dentro del mundo del misterio aquí en Montilla. Sí es verdad que yo me puse en contacto con Cristóbal, porque Cristóbal Municipal, que sé que escribió un libro acerca de la vida de esta mujer. Entonces en estos días me he estado leyendo el libro. Sí es verdad que sé que aquí hay mucha gente que en verdad ha tenido mucho contacto con ella. Y este tema, en verdad, este caso me gustaría dejarlo para ruegos y preguntas y que vosotros mismos, yo me he traído incluso los folios y todo, yo quiero aprender de vosotros y que me contéis vuestras propias experiencias con esta mujer. Y si a usted le importaría ahora, después de la conferencia, comentar alguna cosilla. Muchísimas gracias. Vamos, yo no puedo. Aquí podemos estar poniendo los dos. Sí, sí. Lloviendo, yo con mi sombrilla. Yo con mi sombrilla, pero de aquí para abajo toreado, de aquí seco. Y este sin sombrilla seca. Se cayó un polvo, por lo demás. Yo también tengo una experiencia con eso. Vamos a ver.
Ustedes sabéis que yo he trabajado muchos años en el centro de salud y una noche, sobre las 10 de la noche por ahí, llegó Antonia con un brazo hecho polvo. Se había caído y llevaba el brazo derecho hecho polvo. Una fractura abierta tremenda. Se la vendaron, se la entablillaron y se mandó a Córdoba. Cuando el conductor de la ambulancia volvió con los pelos de punta, porque cuando el traumatólogo de Córdoba le dijo que se acercara y que se sentara, ella misma cogió la silla, arrimó la silla, se sentó y le dijo al médico, bueno, ¿cuál es el brazo que...? Dice, este. Y en el brazo no tenía absolutamente nada. El brazo lo tenía totalmente curado. ¿Vamos? Así que de primera mano, además. Y mi marido se puso malo una vez también. Y ella no sabía escribir. Ella no sabía escribir. No sé, la conocí. Exacto. Entonces le escribió en un papel lo que tenía que tomar. Fue a la farmacia y le dio la medicina. Y ella no sabía lo que era eso. Luego también estábamos en el campo, porque nos íbamos al campo de Antonio, Adela, Adelita, todo, Antonia. exacto. Todos nos íbamos todos allí al campo y entonces a todos los niños le dieron peladilla. Entonces se quedaron unos cuantos que no tenía y mi hija y unos cuantos más. Pues dice, bueno, igual, nos cogemos caramelos. Dice, no, dame uno de lo que os he dado. Se lo metió en un bolsillo y empezó a salir peladilla como el que sale espuma. Y eso, yo no creo en esas cosas, pero es que estaba yo delante. No crees, estábamos a la cura. Uno iba, mira, aquí traigo mi tío que está malo, no sé qué, estaba en Barcelona. Y empezaban los médicos. Bueno, yo estoy un poco difícil, me creo que todo el mundo está igual. Total, que empezábamos a la cura, pues cada uno aportaba allí, mañana tiene esta enfermedad y te toma esta medicina. Y dice uno, es una de las cosas, dice, si ya que tengo una seguridad social, mi hijo, pues tengo la medicina. Y si no pasa nada, dice el médico que estaba haciendo la medicina a través de ella. Dice, bueno, pues nada, tú cuando vayas al médico, cuando vayas a entrar, antes de entrar, me invoca. Tienes a mí, yo me llamo Manuel Arcaiz de Molina. Muy bien. Luego el otro día llegamos a los dos, nos juntamos otra vez. ¿Qué pasó de aquello? Que yo me dije lo que quería y me mandó el médico lo que el espíritu me había recetado. Porque el espíritu había dicho que de noche, y otra noche pues nos dedicábamos a dar luz, que Dios no lo tenga siempre en memoria. Lo más grande que se puede hacer, sacar los seres de la turbación y darle la luz. Qué bonito eso, el comprender la luz. Porque el ser muere con la frigia, lo que quiere es agua, pide agua. Y los familiares que no me escuchan, y tú los vas guiando, el operador era yo. Y entonces los que están en la sesión, pues todos a la voz del operador. Pensemos en Dios que haga esto, vamos a hacer otro. Y él ya veía la luz y decía, aquí tienes un amigo y un hermano para toda la vida. Cada noche nos dedicamos a una cosa. Qué maravilla, de cuántas cosas podía contar ahora mismo, que ahora mismo de momento no me recuerdo. Pero llevo 50 y tantos años a través del espiritismo que no hay cosas más grandes que estas. Y verdad, en el mundo está una. Y otro medio, como estábamos la Semana Santa, el Viernes de Santo, pues en vez de irnos a misa, pues nos íbamos allí a la reunión que tenemos nosotros. Y el ser analfabeto, tirarse charlando 7, 8, 10 horas sin parar. Eso no vale una persona que no tiene conocimiento y eso. Pues eso haría esto. Tenemos más medios, tenemos más medios. ¿Alguien más por ahí? Si alguno quiere saber algo, que pregunte. Yo tengo voz suficiente y no necesito micrófono. Bueno, lo vamos a dejar para el final. No, que cuenten los dos suyos y como Venga. luego vamos a tener ronda de hablar y demás, pues yo cuenten los suficiente. Vente aquí, no tiene voz, aquí no llega. Bueno, esto que voy a contaros me ocurrió hace 50 años, cuando llegué a agosto de 2017. Estábamos unos pocos amigos en la Huerta de los Limones y como allí no teníamos televisión por aquellos entonces, nos fuimos al Llano Mesto a ver
una serie que ponía Narciso Ibáñez Serrador de, no era Historias para no dormir, sino ¿es usted el asesino? Pero luego teníamos que hacer el camino de vuelta. Y cuando salimos del llano Mesto, los otros corrían más que yo. Y yo iba asustado, pero corriendo a mi velocidad. ¿Os podéis creer que en una de las curvas se me apareció Narciso Ibáñez Menta y entonces mi velocidad aumentó de tal manera que yo alcancé a mis compañeros? No se lo creyeron, pero la verdad es que yo corría poco y por eso aguanté a mis compañeros. Ahora seguimos. Esta conferencia, y yo de hecho es la última historia que ya cuento, desde el siglo XVI, Montilla, como todos sabemos, tierra de brujería. De hecho, hemos tenido la suerte de contar con la bruja más famosa que ha habido, yo diría que en España, como es Leonor Rodríguez la Camacha. Y tal era la importancia de estas tres brujas, de las Camachas, que Cervantes, a su paso por Montilla, la inmortaliza para siempre en su libro El coloquio de los perros. En concreto eran tres, era la Leonor Rodríguez, que era la Camacha, la Cañizares y la Montiela. Y podíamos hablar que siempre, bueno, los investigadores, los historiadores siempre han situado la casa, había dos versiones. Por una parte decían que la Casa de las Camachas es la casa que actualmente tenemos como Casa de las Camachas, y luego había otra versión que decían que la Casa de las Camachas estaba situada en la calle Mesones, creo que era el número 2 o el número 4. La calle Mesones actualmente es la calle Hermano Garnelo. Yo diría, después de las investigaciones de Córdoba Misteriosa con el grupo ETA, yo casi afirmaría que la Casa de las Camachas es la casa actual, la que tenemos como Casa de las Camachas. No quiero tampoco entrar, que ahora después veremos la investigación de Córdoba Misteriosa. Siempre se ha tenido muchas opiniones de las Camachas. Lo que sí está casi claro es que se dedicaban principalmente al tema de la brujería amorosa y también al tema de... propiedades curativas, es decir, intentaban curar también a las personas. En concreto, la historia que voy a contar ahora tiene que ver, guarda relación con ese tema amoroso, y es que en una ocasión un hacendado montillano llamado Alonso de Aguilar estaba plenamente enamorado de Mayor de Solier. Mayor de Solier era una mujer montillana que no sentía nada por él. Y tal era el amor que este hombre sentía por ella, que no tuvo otra cosa que ir a casa de las Camachas y pedir por favor que intentaran mediar, hacer algo para que Mayor de Solier se enamorara de él. Ellas pues elaboraron, es decir, hicieron una poción para que Mayor de Solier se la tomara, y tras tomarla, misteriosamente, Mayor de Solier quedó plenamente enamorada de Alonso de Aguilar. Tan enamorada quedó que quedó también embarazada. Pero ahí no acaba la historia. ¿Qué es lo que ocurre? Días después de ya tener el hijo, Alonso de Aguilar es convertido en caballo. ¿Por qué es convertido en caballo Alonso de Aguilar? Porque Alonso de Aguilar olvidó pagar el precio de esa poción, y las Camachas, como venganza, lo convirtieron en caballo. Hay muchas versiones también sobre qué es lo que ocurre, cómo desaparecen las Camachas en Montilla. Hay quien dice que fueron quemadas en el sótano de la casa. Yo casi que descartaría esa opción. Lo que sí está claro es que fueron condenadas a la Inquisición, a 100 látigos en Córdoba, 100 látigos en Montilla, y a pasar vergüenza pública paseando a caballo por las calles de Montilla. Y sin más, no quiero que disfrutemos de esa investigación de Córdoba Misteriosa, y quiero que veáis por qué casi que confirmaría yo que la Casa de las Camachas es la actual casa que tenemos ahora. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? Travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Somehow
Bueno, pues habéis podido ver la casa. Imagino que algunos habréis tenido la suerte de poder entrar. No sé si está por aquí Rafi. No está, ¿no? Bueno, agradecerle, aunque no esté, que nos abriera las puertas. José Luis hizo la gestión y ella pues nos abrió de par en par las puertas de su casa. Y lo cierto es que esta investigación con el grupo ESTA, de nuevo con Paloma Navarrete, la persona de la que hemos hablado antes, ella esta vez venía con un compañero, con Aldo Linares, que es también otro medium, y son dos tipos de medium diferentes. Ya estamos terminando. Simplemente comentar que ella habla con los espíritus, mientras que Aldo se deja invadir por ellos. Entonces, cuando los dos están trabajando juntos, Aldo en ese momento, de alguna forma, encarna a la persona o al espíritu que ronda por allí. Y en este caso, el espíritu que ellos vieron resulta curioso porque ellos no habían hablado con Rafi cuando llegaron. Y nada más empezar la sesión mediúmnica, Aldo dice que está viendo a un hombre con una capa, a un hombre que se llama Santiago. Habéis visto hace un momento a Rafi, a la dueña de la casa, diciendo que su familia, de toda la vida, lo que ha visto en el dormitorio es un hombre con una capa, que no saben si es un hombre o una mujer, a una figura con una capa. Bueno, pues Aldo coincide en ver, nada más llegar, a un hombre con una capa que dice llamarse Santiago y que lo que hace allí es, de alguna forma, es regentar una especie de lupanar. Ellos lo que dicen es que la casa de las Camachas, más que brujas, que lo que eran en realidad eran pues una especie de celestinas, que lo que tenían allí una especie de grupo de prostitutas y lo que hacían era pues lo que hacen las prostitutas. Entonces, pero claro, ¿qué es lo curioso? ¿Qué es lo curioso de este caso? Pues ellos dijeron hablar con una prostituta que se llamaba Nazaria, y esta tal Nazaria decía que ese tal Santiago, ese hombre que de alguna forma regentaba el negocio, llevaba el negocio de las Camachas, pues ella se había quedado embarazada y le habían obligado a abortar, y que el feto estaba enterrado bajo el sótano. Y a estos mediums les dijeron que debajo del sótano estaban todos los fetos de las mujeres que habían estado en esa situación. También me resultó muy curioso que Paloma, sin conocer nada de la historia de Montilla, Paloma vive en Madrid, empezar a hablar con una tal Montiela. No es un nombre habitual, y de hecho sabéis que, como ha dicho José Luis, las Camachas eran Leonor Rodríguez, la Camacha, y luego sus acólitas eran la Montiela y la Cañizares. O sea que ella directamente empezó a hablar con esa tal Montiela. Y luego también hablaron de que parece ser que parte de sus riquezas provenía de que cuando los nobles, la gente de dinero, iba a esa casa de Mancebía, pues de alguna forma le contaban secretos a estas mujeres y luego ellas les extorsionaban y parece que de ahí sacaban parte del dinero. Un poco como Benzema. Entonces, parece que la fortuna de esa familia, de las Camachas, parece que, según las medium, parece que podría estar enterrada en el pozo. Por lo tanto, bueno, pues por eso decía que si estaba Rafi, porque Rafi quizá nos podría confirmar algo. Pero ellos apuntaban al pozo, a ese famoso pozo de la Casa de las Camachas, típico de Postal, que según ellas, ahí es donde se guarda todo el dinero que ellas pudieron conseguir, que de hecho, según la historia, pues no se supo nunca qué es lo que pasó con la gran fortuna de las Camachas, porque como ha dicho José Luis, fueron condenadas a latigazos, a pagar una multa, pero parece que desapareció gran parte de su fortuna y podría estar, según los medios, en el pozo de esa casa. Y ya me voy al último de los casos que os voy a contar. Y si os decía antes que iba a contar dos casos a fondo, el primero porque era el primero, mi primer gran caso, y este porque es el que de alguna forma me hizo cambiar mi manera de afrontar el misterio. Yo empecé en esto siendo muy escéptico, como seguro que muchos de vosotros, no me creía absolutamente nada, pero bueno, me resultaba un poco curioso y quería saber qué es lo que había de verdad en esto del misterio. Y entonces nos encontramos con esta mujer que se llama Marian, que se pone en contacto con nosotros y nos cuenta que ella siente escalofríos en su casa, que a veces está sentada leyendo el periódico y una manita dice que el hada le toca la cara, que a veces su marido le ha visto cómo se le levantaba el pelo, ella estaba y tiene, como veis, el pelo largo y por detrás pues dice que se le levantaba el pelo solo, y que a veces por el pasillo escuchaba como unos pasitos andando, pero que caminaba con dificultad, que no era algo que iba rápido, sino que era algo como que iba como cojito, decía ella. Lo realmente escalofriante empieza cuando esta mujer empieza a escuchar voces en su casa y esa voz siempre es la misma. Es una voz infantil,
dice que es una niña y que se llama Pili, o sea que le da un nombre, y esa tal Pili parece que utiliza un lenguaje arcaico, un lenguaje como del siglo pasado, dice que utiliza muchas palabras que ya están en desuso. También dice que le sangra la nariz y la boca y que muchas veces no acaba las frases porque está hablando y parece como que se asfixia, como que le falta el aire. Bueno, pues con toda esta información, mi compañero Jorge y yo vamos allí a la casa y tratamos de grabar, a ver si se graba alguna psicofonía. Y hay un momento en el que la mujer, estamos allí hablando con ella y demás, con la grabadora puesta, igual que la tengo ahora, no sé si sois conscientes, pero todo el tiempo he tenido la grabadora puesta y luego cuando la estoy escuchando, pues a lo mejor salen voces que no estaban aquí. Bueno, pues eso es lo que nos pasó en casa de ella. Hay un momento en el que estamos hablando con Marian y Marian dice que en aquel momento ha empezado a escuchar la voz de la niña. Nosotros no oíamos nada, evidentemente. Y dice que la niña le está diciendo que se vaya el hombre de negro. El hombre de negro era mi compañero que iba con un abrigo negro en ese momento. Pues empieza a decirnos Marian, está la niña al lado tuya diciendo que quiere que os vayáis, que no quiere que estéis aquí. Total, nosotros no le hacemos mucho caso. Pero luego, cuando vamos al despacho y escuchamos lo que se ha grabado, notamos que en ese momento en el que Marian se ha puesto nerviosa, en el que Marian decía que la niña ha empezado a decir que nos fuéramos, y en el que el perro además empieza a gruñir, que hasta ese momento había estado tranquilo, pues en ese momento se graba una voz infantil. Os la voy a poner a ver si la escuchamos bien. Todo en silencio, por favor, porque es una psicofonía, no un concierto, entonces se escucha muy de fondo. Bueno, eso es el perro, ¿vale? Ese es el gruñido del perro. Eso no tiene nada de misterioso. Pero... Ya, pero en este caso... Bueno, eso se podría discutir. Hay quien piensa que sí tienen, hay quien piensa que no. Hay quien piensa que solo los perros que han vivido con humanos. Hay varias teorías. Un día vamos a hablar del recibo del aire, de las hadas de la plaza, la ondina del agua y los ricos del fuego. Yo encantado. Una tarde me voy a venir a Montilla y vamos a hablar. Yo quiero aprender todo eso. Pero aquí lo que estamos hablando es de que el perro, en ese momento nosotros escuchamos al perro gruñir. Lo que no escuchamos, no sé si lo habéis escuchado, una voz de fondo que parece decir, no me voy. Vamos a volver a escucharlo. Os garantizo que eso no lo escuchamos en el momento. Allí no había nadie. En ese piso, además, es un piso que solamente os puedo decir que lo que a día de hoy llamamos misterio se debe a que son fenómenos que no entendemos a día de hoy, que quizá un día los entendamos, un día sabremos por qué Paloma parece adivinar esas cosas que ella no ha conocido, por qué se graban psicofonías, por qué si yo tengo aquí una grabadora y aquí estamos X personas, se pueden escuchar voces que no estaban aquí, y bueno, todo este tipo de fenómenos de los que hemos estado hablando, de casos que podréis encontrar en el libro, de similares a este y otros muchos más, y bueno, pues ya depende de vosotros que saquéis vuestras propias conclusiones. Yo en el libro lo que sí me limito es a daros toda la información para que seáis vosotros quienes extraigáis vuestras conclusiones. No quiero pensar por vosotros, sino que yo os doy toda la investigación hecha para que seáis vosotros quienes penséis luego lo que queráis. Y hasta aquí llega nuestra exposición. Ahora lo que sí me gustaría es que vosotros pues contarais, siguierais contándonos pues todas esas historias que de alguna manera nos hayamos dejado en el tintero, sobre todo relacionadas con Montilla. Antes de que empecemos a hablar, sí que os quiero decir, aquí en la página tenéis Córdoba, para quien quiera saber más sobre las cosas que vamos organizando, aquí tenéis la página web cordobamisteriosa.es, ahí lo encontraréis todo. Nos podéis seguir en Facebook, Córdoba Misteriosa, en Twitter, Córdoba Misteriosa, y lo que sí que os recomiendo encarecidamente es que busquéis en YouTube los programas de Córdoba Misteriosa. José Luis ha colaborado ya con nosotros, hicimos un programa sobre los misterios de Montilla, hicimos otro donde podéis ver mucho más extendido la de la Casa de las Camachas, o sea que gratis en YouTube ponéis Córdoba Misteriosa y ya os salen los programas. Podéis buscar el de las Camachas, podéis buscar el de los misterios de Montilla, y pronto vamos a grabar un par de programas más en el que vamos a hablar de esta localidad porque tiene tanto misterio que es que nos encanta venir aquí a...